Buenas noches, señoras y señores. Hoy, el Sol de Medianoche se complace en presentarles un programa que puede ser apasionante sobre la mente humana. Para ello hemos invitado al doctor Jiménez del Oso, psiquiatra y divulgador de cosas raras y además escritor. También está con nosotros André Malví, que él mismo se ha calificado de curioso empedernido. Ustedes ya le conocen también por estos programas nocturnos. Nos acompaña José Luis González de Rivera, catedrático de Psiquiatría y Psicosomática de la Universidad de La Laguna, y José María Poveda, profesor de Psiquiatría en la Universidad Autónoma. Bueno, la primera pregunta que quiero lanzarles, porque vamos a ir muy rápido con todo, porque así pueden hablar largamente, es: ¿la mente es igual al cerebro o no? ¿Quién me va a contestar? Pues yo pienso que no es igual al cerebro, entre otras cosas porque del cerebro sabemos cada vez más y cada vez sabemos también lo mucho que nos queda por aprender. Ahora, en cuanto a la mente, se sabe probablemente muchísimo más que del cerebro. Y de otra parte, me parece que hay un punto muy importante que apuntar, que es que de la actividad mental, la que más me fascina personalmente es la imaginación. Yo creo profundamente de que el ser humano es incapaz de imaginar el imposible. Esto implica una cosa muy fuerte, que es que la imaginación es una de las vías de acceso directa a la experiencia del universo. La ciencia se ocupa después de desglosar las experiencias y las informaciones recibidas para hacerlas transmisibles, pero creo que la primera experiencia del universo pasa a través de la imaginación, lo que hace de que alguien que no ha visto nunca un cierto tipo de árbol, cuando lo ve dice, es un árbol. Tenía una especie de imagen anterior presente dentro de él que le permite identificar partes del universo, pero también tenemos un montón de imágenes de este tipo preparadas para recibir información y no nos encontramos habitualmente con las cosas que podríamos reconocer. Pienso que esto puede ser un excelente punto de partida. Quizá otra de las cuestiones sería que más bien entendemos el cerebro como una cosa, mientras que al hablar de mente no estamos aludiendo a un objeto material o a una cosa, ¿no? Sería como decir, bueno, pues, ¿qué le pasa al puño cuando se abre la mano? ¿El puño ha desaparecido? O sea, más bien la mente es una función, una capacidad, y es muy difícil de localizar cuantitativamente. Esa sería también una de las características. Antes nos preguntábamos, ¿sería posible una mente sin cerebro como uno de los problemas? ¿O hasta qué punto el cerebro produce limitaciones a la mente? No, pero es que esto plantea una pregunta fundamental, que es que la mente existe por sí sola o solo existe cuando se manifiesta. Porque bien, sabemos muy bien de que hay investigaciones, pienso al profesor Ungar, por ejemplo, que experimentando con ratas que somete a un adiestramiento para que teman la oscuridad, porque les daba una descarga eléctrica, reduce a papillas el cerebro de estas pobres ratas, hace toda una serie de procedimientos y selecciona una proteína. Esta proteína administrada a ratas que nunca habían recibido el adiestramiento, pues provoca en ellas la reacción adquirida por las otras, lo cual apunta hacia una dirección brutal, que es que se puede transmitir mediante sustancias ciertos tipos de comportamientos o experiencias adquiridos. Llamo esta molécula la escotofobina. Escotofobina. En sí mismo no es muy importante, lo que es importante es que esto implica que hay la posibilidad de transmitir datos por un camino material directo, lo cual implicaría a veces de que quién sabe si comiendo una chuleta de cordero no vamos a recibir información sobre un pasto de montaña. Eso a mí me parece bastante fascinante como tema. Yo quería preguntar a todos una cosa. ¿La información reside solo en el cerebro? A ver. Me supongo que enlaza con la pregunta anterior. ¿Y por qué me llamo divulgador de cosas raras? Fernando, porque lo eres. Yo soy sincera, hasta cuando estoy en televisión. Para que lo contaran en público. Que es una pregunta que enlaza con la otra. Yo creo que hay un sentimiento, lo que estábamos exponiendo, que parece claro, y es que el concepto mente es mucho más amplio, abarca mucho más que el concepto cerebro. Como si en el cerebro estuviera limitado exclusivamente a lo físico, a una serie de combinaciones, de enlaces, de moléculas, algo que es susceptible de enfermar, que sirve para almacenar memoria en moléculas de albúmina o en lo que sea, pero que la mente tiene un aspecto mucho más trascendente. Es decir, como si el cerebro no nos permitiera conectarnos con el universo, con el todo, y la mente sí. Como si hubiera algo mucho más trascendente, sería la palabra, no encuentro otra en el concepto de la mente.
si empalmamos esa idea con la pregunta de ahora, la mente podría estar en cualquier sitio. Las funciones específicas competen al cerebro. Pero ¿qué sucede en esos estados que llamamos de proyección astral, por ejemplo, en ese tipo de experiencias? ¿Es simplemente una vivencia en la que el cerebro experimenta todo eso como un viaje, como un desplazamiento, y sin embargo la mente sigue anclada al cerebro? ¿O realmente la mente, el yo mismo, la consciencia, se desplaza y se aleja de lo que es el cerebro como estructura anatómica? En esas experiencias de muerte clínica, por ejemplo, Sí. que hay recogidas en los textos de Moody, de Kubler-Ross y de otros autores, ese paciente que en esa situación crítica se sale fuera del cuerpo, ¿realmente es la mente lo que se está saliendo o es una pura fabulación del cerebro que, aprovechando, utilizando unos recursos que no son habituales o que no contemplamos los médicos, es capaz de ver sin necesidad de desplazarse? ¿O hay un desplazamiento real de la consciencia? Hombre, es que ha habido en los inicios de este siglo las experimentaciones muy serias hechas por Charles Richet en la Salpêtrière en París sobre exteriorización de la sensibilidad. Sobre esto tenemos un trabajo que es de un gran científico en el cual había conseguido, por ejemplo, en un paciente sometido a un trance hipnótico que era en un estado de sofrológico profundo, llegar a transferir su sensibilidad en un vaso de agua, el vaso de agua transportado en otra habitación, hundir un escalpel en el vaso de agua y el personaje dormido pegando un grito. Es muy importante porque implica de que la captación del universo, o sea, los sentidos, y su correlativa actividad mental, que sería la imaginación del perceptible, pues no está limitado ni al cuerpo, ni a las terminaciones nerviosas, ni siquiera al cerebro mismo como pantalla en la cual el gran cine del universo se proyecta. Porque ahora mismo las investigaciones, tú bien lo sabes, apuntan a que no hay zonas de almacenamiento concretos, sino que la información está esparcida en la totalidad del cerebro y puede ser que en otros sitios que no sabemos, bajo forma de algo equivalente, si quieres, a un holograma, que hace que si rompes un holograma, en cada trocito volverás a encontrar la totalidad de dicho holograma. Sí, José Luis, te quería preguntar. Es que es muy importante lo que decís, pero que el misterio de cómo funciona la mente en el ser humano, vivo, normal, haciendo cosas vulgares y corrientes, es lo bastante difícil de comprender y de explicar como para preguntarnos el cuerpo astral y todo lo demás. Quiero decir que quizá lo misterioso es que los seres humanos funcionemos. Lo cotidiano es misterioso. Lo cotidiano es totalmente incomprensible. Sí, parece que mucha de la actividad cerebral es para quitar ruidos de la posible actividad cerebral. Tú decías antes una cosa importante, que es que la mente es un proceso, no es una cosa que existe, sino es una cosa que está existiendo, es un movimiento, es una función. La mente es muy difícil de estudiar, porque no se estudia una cosa concreta, no es una idea, no es ni siquiera un objeto, ni siquiera es una idea, es una función, es algo que está continuamente en movimiento, en transformación. El cerebro, curiosamente, tampoco es una cosa, es también un proceso. El cerebro está continuamente cambiando, tiene una plasticidad. Hay una relación entre función mental y función cerebral. Y hay una cosa que es obvia, es que tal y como está hecho el cerebro, así viene a ser la función mental. Pero hay otra cosa que es menos obvia y que es muchísimo más importante, muchísimo más sorprendente, y es que tal como funcionan los procesos mentales, así se modifica el cerebro. Por ejemplo, individuos o los experimentos, los estudios se hacen, como tú decías antes, con ratas, con gusanos, por una razón, porque son mucho más fáciles de estudiar, viven menos tiempo y entonces en una rata podemos ver lo que en un ser humano serían 40 años de vida, en la rata lo vemos en 4 días. Unas ratas que están sometidas a un ambiente con mucha estimulación, con mucha información, digamos, que tienen muchas experiencias, desarrollan un cerebro no exactamente muy grande, pero un cerebro muy complejo. Un cerebro en el que hay muchas ramificaciones, un cerebro en el que todas las células están muy unidas unas con otras. Una rata que vive en un ambiente pobre tiene el mismo número de células, pero las conexiones entre las células, lo que tú dices, la imagen holográfica, es un mapa de conexiones intercelulares. Yo me iba a apuntar a las neuroglías, porque más importante que los constituyentes directos, neuronas susceptibles al almacenamiento, parece que importa mucho más las neuroglías que permiten la... Fíjate una cosa que seguía antes de que pierda el hilo de lo que decís antes. Si este proceso mental hace que una sustancia física,
como es la neurona y la neuroglia y sus terminaciones, se desarrolle, influye en el funcionamiento de una sustancia física que está en el cerebro, entonces puedes perfectamente, tienes totalmente derecho a decir que esa función mental puede influir en el desarrollo de otra sustancia física, por ejemplo, una planta, o la estructura molecular de un vaso de agua, etc. ¿Por qué la mente funciona en el cerebro sobre todo? Nos lo podemos preguntar. Una razón puede ser que el cerebro está hecho de tal forma que como receptáculo de la mente es muy bueno. Es decir, el cerebro está en una situación de equilibrio inestable. Cualquier pequeña cosa que ocurra altera el funcionamiento cerebral. Entonces, si la mente es una influencia mínima, suponte que sea un quantum de energía infinitesimal, no puede levantar una mesa, no tiene fuerza para eso. Pero sí puede producir un pequeñísimo cambio en una potencial de acción de una neurona, y el cerebro es un equilibrio tan inestable que un pequeño cambio en un lugar origina grandes reacciones en todo el entorno. O sea, desde ese punto de vista, yo os diría que es que el cerebro está construido de tal forma que es súper sensible a las influencias mentales. Sabes que existe una teoría que voy a dar por lo que es, incluso podría ser que divertida, pero que dice que en realidad existe un gran corriente cósmico de información que atraviesa la totalidad del universo y que el cerebro es una de las 1000 formas posibles de captar una parte de esta información y que habría que mirar la actividad cerebral como una actividad limitativa que hace de que yo escojo el rojo quitando todos los demás colores, ¿no? Y que cada vez que escoges un concepto, un dato, una idea, una sensación, eliminas las demás, que también es la clave del proceso de concentración, que es reunir los puntos comunes de una infinidad de conceptos dispares para solo tener en cuenta la parte que permite enlazarlo. Este concepto es muy importante porque permitiría entender de que existe un flujo de información ajeno a la zona en la cual lo vemos. Lo mismo que si quitas la pantalla de un cine al aire libre, el proyector lo va a mandar al espacio y se va a perder la información de la lejanía. Y si consideras que el cerebro en este momento es el punto de impacto en el cual podemos ver la huella del pensamiento, la huella de la mente, considera de que todos los fenómenos que consideramos a nivel bioquímico, etcétera, en un cerebro son como las huellas del jabalí en la nieve del invierno, no el jabalí. Solo lo es que una de las queda paradojas del cerebro, que siempre va toro pasado. Exactamente. Mira, la gente que tiene crisis depresivas porque ha comido una carne sobrecargada en tirosina. Es que es un hecho conocido. Los problemas de la gente que asimila fenilalanina y la metaboliza mal y se encuentra con un jaquecón, lo cual le impide de hacer otras cosas. Y toda una serie de tabúes que encontramos en los sistemas iniciáticos que no eran ni muchísimos menos primitivos o idiotas. Los genios existían hace 100.000 años. Tenemos que decir que estamos diciendo exactamente lo contrario de lo que habitualmente se considera como realidad científica, que es que el proceso cerebral es el que origina la función mental. Nosotros que quizás sea cierto y que probablemente ocurre casi continuamente, pero también seguramente ocurre lo contrario, que es que la función mental se va más allá del proceso cerebral y lo influye en retrospectiva. Le voy a apuntar un dato muy divertido. Mira, la historia de la humanidad se confunde con el acercamiento al fuego. O sea, que los hombres de las cuevas, ¿no? Neolíticos, se ponían en la boca de las cuevas con la fogata ahí encendida y la nariz a chupar humo y mucho óxido de carbono. Esto sigue, después se hace el fuego portátil, la llar del foc, el hogar, el foyer, y se construye una casa alrededor, que es la cueva transportable. Después pasa que los que no pueden tener casas, pues se toman la pipa, que son los marineros, porque no pueden tener el hogar en la llar del foc. Después los que se exportan, cuando la revolución industrial se tragan el humo de las fábricas, etcétera, y ahora nos tragamos humo de coche. Pero este proceso de privación de oxígeno del cerebro es extraño, porque todas las técnicas destinadas a aumentar la experiencia mística, por ejemplo, tienen que ver con esta disminución de llegada de oxígeno al cerebro. O sea que el esicasmo bizantino, el pranayama en India, etcétera, siempre van dirigidos... En psicosomática, incluso los asmáticos suelen ser gente intelectualmente muchas veces finísima, claro, que probablemente tenga que ver con esas situaciones. Pero es que esto es crisis, increíble, ¿no? porque hemos planteado desde siempre de que el buen funcionamiento implicaba un riego correcto. Y parece ser de que no va exactamente así, y otra vez es un proceso de limitación para aumentar la calidad de lo que se recibe. Perdona, pero es que eso es un principio ecológico al que estás aludiendo, es casi un principio ecológico. Más de lo mismo no es siempre mejor. Claro. Entonces... O dicho de otra forma, si la información que quieres captar viene de fuera y no de ti, cuanto peor
te funcione tu mecanismo interno, más Mejor. receptivo serás. Exactamente. De ahí el ayuno, por ejemplo. El ayuno, también te citaré pues casos conocidos de que los grandes calculadores prodigios eran unos tíos realmente de mente muy corta, aparentemente. Sin embargo, desarrollaban capacidades que... Bueno, no todos, no. Yo no conozco todos, alguno, pero... uno que es amigo mío es bastante inteligente. No, pero es que no quiere decir, Calcular muy bien. ojo, pero quiere decir que habitualmente se encuentran unas secuencias de hipercalificación, ¿no?, en gente desprovista de los otros aspectos. Esto no quiere decir que sea norma. Yo pienso que además el cerebro del cual hablamos, o sea, el nuestro, no es el cerebro en letra mayúscula, es solo un proyecto, el inicio de algo que puede ser que ocurra alguna vez. Porque bien se sabe que solo el hombre y el gato tienen un cerebro en evolución. Sabes que las huellas dentro del cráneo se ve que están evolucionando en el hombre y en los gatos, cosa que a mí me fascina, vamos, es una cosa maravillosa, me encantan los gatos. Pero pienso de que el hombre es solo un proyecto del hombre mayúsculo, el hombre del cual hablan las grandes tradiciones, del cual te habla la cabra, del cual te habla Patanjali, del cual te hablan, yo que sé, Sohravardi, los filósofos de la luz, y probablemente del cual los casos conocidos, aceptados o no, pero que aquí están, de gente que produce efectos no inteligibles, son solo también una señal. Creo que el hombre no está acabado, la creación está en curso. Justamente esto os iba a preguntar. Bien. Sí, por ejemplo, Fernando, ¿tú crees que el hombre es un ser terminado y hecho? O sea, lo que has estudiado, tu carrera psiquiátrica, ¿te da a entender que es un tipo con todas las conexiones hechas? ¿O se ve, eso ya lo pregunto en el plan más formal, se ve que está por terminar? ¿Se ve que el cerebro realmente se ve que está en evolución? Desde un punto de vista somático puede haber pequeñas variaciones, pero desde un punto de vista intelectual, aludiendo a lo que estamos llamando mente y que lo estamos separando de una manera muy clara del cerebro. Sí. Todo lo que estamos diciendo estamos siendo bastante heréticos desde un punto de vista de la medicina, pero bueno, es algo que pensamos todos. A ese nivel sí, pero yo creo que la evolución, más que en aumentar la capacidad del cerebro en sí mismo, en sus propias funciones, sería en un término que yo utilizo, que es el de desparramarse más, ser más receptivo, estar más integrado el hombre, no integrado como postura filosófica, sino asumir las múltiples influencias a las que está sometido, utilizarlas, servirse de ellas, resonar con lo que tiene alrededor, con todo su entorno, que ese sería el camino, y probablemente en el cerebro, paralelamente o consecuentemente, haya una especialización a ese nivel, y el cerebro vaya sufriendo una transformación a ese nivel también, en el sentido que tú decías, de ser cada vez menos limitado en su función, Sí. menos encerrado dentro de la caja craneana y más abierto. Lo que pasa es que eso ya, más que afectar al cerebro, afecta a lo que estamos llamando mente, ¿no? Sí, pero hay una cosa, es que esto obliga a plantear un problema muy importante, que es un poco el tema de la libertad. Cuando el hombre era todavía un cuadrúpeda, la libertad era un acto horizontal, que era recorrer el plano superficial del planeta buscando más territorios y trayectorias. Al ponerse erecto, obligó su cerebro a desarrollar los lóbulos prefrontales, ¿no? Y en este momento ya la libertad no implicaba de desplazarse, porque bastaba mirar hasta dónde podías ir. Y yo creo que ahora estamos descubriendo de que la libertad es un eje, un acto vertical, una dirección y no un territorio. O sea que es la dialéctica clásica de la semántica general, decir, bueno, cuidado, que una trayectoria es una cosa y el territorio es otra. No se puede confundir los mapas con los territorios reales. Y pienso de que actualmente la mente humana manifiesta de manera muy clara que colecciona mapas para no tener que ponerse de verdad en la totalidad de los sitios descritos, sino empujarse a sí misma a seguir una dirección que no se sabe a dónde va. Pero yo veo una cosa, el hombre salió, se puso erecto, trepó los árboles, bajó al suelo, descubrió el horizonte, hizo casas, hizo cosas para moverse más rápido que sus pies, y ahora ha volado y ahora se escapa a la gravedad. Este destino a la verticalidad y de la agravedad, que sería una existencia en el espacio, creo que es una cosa de la cual se habla demasiado poco, lo mismo que se habla demasiado poco de los comportamientos mentales en agravidez y de todo lo que implica las modificaciones mentales en astronautas, por ejemplo, el caso de Glenn, toda esta gente con aparentemente grandes crisis místicas
al volver de vuelos circunterrestres, etcétera. Yo pienso que por ahí hay una de las puertas, no creo que sea la única, pero una de las puertas del futuro humano. Es que has aludido a una cosa que es difícil de ver, es como aquellos peces que se preguntaban qué era el agua realmente, y entonces les era muy difícil uno a los otros explicárselo y casi llegaban a sacar del agua. Y entonces morirse era casi el hecho. No, es que es lo de Jacques Ellul, que dice, si quieres demostrar el agua a un pez, sácalo de ella un momento. Pero Andrés, espera una cosa, estamos diciendo que cuando los cambios físicos externos, por ejemplo, la falta de gravedad o la falta de estímulo, otra cosa que también se sabe es que hay grandes cambios mentales, por supuesto, en aislación, aislamiento y deprivación sensorial, lo que estamos diciendo es que la función mental depende enormemente de condiciones físicas, es decir, de la percepción interna, del estímulo externo. No, estímulo no estoy de acuerdo. Pero los caminos por ejemplo, la falta de gravedad es un estímulo, ¿no? Ya, pero los caminos peso. clásicos de ampliación, de expansión de la mente, va precisamente por la privación de sensorial. estímulos, es una de las por fórmulas. alejarse de los estímulos externos que distraen, y es una introversión, es un meterse hacia adentro, aparentemente, probablemente lo que hace el cerebro o la mente en ese momento es justamente lo contrario, es expandirse, pero prescindiendo de lo que percibe a través de los sentidos. Claro. No tener que estar pendiente, digamos, que de esa sus capacidad sentidos. está innata en el hombre, que no es una cuestión de aprendizaje. Que si el hombre prescinde del aspecto que tiene el cerebro, de instrumento de relación que le permite relacionarse con el entorno, si prescinde de eso, en el hombre estaría la capacidad de esa expansión, de esa apertura y de esa conexión con el todo, que es más o menos. Es curioso que el propio cerebro dependa de la posición en la que se encuentra para producir determinadas actividades que llamamos mentales. Por ejemplo, hay experimentos muy sencillos que es que alguien nos cuente una historia. Entonces resulta que la historia que nos cuentan un grupo de personas es totalmente distinto si están verticales que si están echados. Una cosa tan sencilla. Luego, cuando se está en órbita, lo que se ha aludido antes, es que eso es complejísimo y casi nos faltan horas de gente en órbita para poder llegar a conclusiones muy serias. Pero algunas sí que se sabe que son. Por ejemplo, deja de depositarse calcio de la manera en que lo necesitamos, porque claro, no hay esa fuerza de la gravedad. Entonces el cuerpo empieza a sentirlo y en un tipo de vulnerabilidad, por ejemplo, a lesiones, cambia la química intracorporal como resultado de esto. Por ejemplo, a mí me parece sugestivo ese tema de ese cambio de actitud de los astronautas. Realmente eso se debería a esas condiciones en las que están privados de gravedad o sometidos a una gravedad artificial muy tenue durante algunos ratos, y que el cerebro carezca de esos puntos de referencia que tiene los más elementales, que son los de la propia gravedad. Depende de esas circunstancias físicas o depende de lo que ve en ese momento y de tomar conciencia. Esa es básica. O del aislamiento, de estar tanto tiempo encerrados en un sitio incomunicado. Vuelvo un segundo a lo que dije hace un rato, de que el hombre tiene dentro de su background la capacidad de reconocer cosas que son aparentemente irreconocibles y la incapacidad de imaginar lo imposible. ¿Qué pasa? Yo creo que el hombre es un antropocosmos, lo creo totalmente, y creo que la realidad perfecta del ser humano será probablemente fuera de cualquier ambiente planetario, o bien en este momento considerar un hombre como un planeta y lo mejor llegar a pensar, como se apuntaba un poco con Lovelock, de que la totalidad de lo vivo es un solo ser, o bien que la totalidad de una especie se comporta como un solo ser, cosa que la investigación etológica parece apuntar. Cuando ves, por ejemplo, una manada de venados que están en una zona cercada, esto lo he visto en un coto de caza, si no cazas a nadie durante 5 años, empezarás a nacer solo machos, con lo cual limita la población. Si de repente hay una cacería, solo nacen hembras, porque así se recompone. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que permite esto? Sino un comportamiento global, y nos volvemos a acercar a las viejas historias chamánicas en las cuales el chamán, que es el hombre que ha hecho el viaje vertical, otra vez, conecta con el espíritu global de los bisontes, de los venados, de lo que quiera, para pactar con este espíritu lo que van a coger de sus miembros. Es que yo creo que el problema es mucho más complejo que una lectura de lo que sabemos de momento, porque no olvidemos nunca que hace 250 años la teoría de la flogística daba fe de los fenómenos observados, que eran los mismos que hoy. Y hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de cosas que sabemos, porque igual es una nueva flogística la que estamos manipulando. Bueno, ¿sabes? O sea, que pido atención y respeto a los poetas. Es que, fíjate tú, que si volvemos
a centrar en que estamos hablando de la mente o de la función mental, es por muy avanzada que esté la instrumentación científica, realmente no lo podemos medir, no lo podemos ver, no podemos estudiarlo con el método científico ni con el método tecnológico, con lo cual lo único que podemos es pensar. Sí, bueno, Pero fíjate solo una se cosa. encuentra lo que se busca, ¿eh? Pero déjame terminar, es que pensar, hay mucha gente que está pensando en esto desde hace tiempo. Puede haber pensadores que hayan llegado a conclusiones muy importantes hace 10.000 años sobre el funcionamiento de la mente y que pueden ser válidas hoy en día. Por supuesto. Quiero decir que el avance, estamos en un terreno muy difícil de conjugar, puesto que el avance en el conocimiento del cerebro es un avance científico y es un avance tecnológico. Necesitamos tecnologías muy finas, muy súper finas, para saber cómo funciona una célula cerebral, que son microscópicas, y además para observarla en vida. Medir el metabolismo de las sustancias intracelulares en una célula viva es un avance tecnológico extraordinariamente difícil. Ya empieza a haber posibilidad de medir todas estas sustancias. Sí. En cambio, mentalmente, el funcionamiento mental, seguimos sin tener una metodología. Lo único que podemos es pensar, imaginar, y lo que tú dices, solo se imagina Lo que puede lo ser. que es posible. Lo que es posible. Eso quiere decir que cuando imaginamos una cosa es que imaginamos algo que es así, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Dicho de otra forma, déjame que pregunte otra cosa. ¿Es que una cosa existe por el hecho de que la pensamos? No, pero si la pensamos puede existir. ¿Aumenta las posibilidades de que algo Esto puede exista ser, por pensarlo? esto Eso puede me ser, gusta. diría una cosa que bien se sabe desde Schrödinger, de que había la necesidad de integrar al experimentador en la lectura de las experimentaciones. Últimamente el experimento de Aspect hace pocos años que demuestra de que existe efectivamente una transmisión supralumínica de información, o sea, implica de que muchas cosas que pensamos fijas no lo son. Esto está bien evidente. Pero te citaré un caso concreto. Existe en Francia un investigador que es director de tesis y de investigación en el CNRS, que es el CSIC francés, que se llama Etienne Guillet, y que hace investigaciones sobre porciones de ADN, ¿no? Y sobre estructuras del espacio. ¿Y sabes cuál es el aparato que utiliza? Un péndulo. Y está publicando conjuntamente con Christian Hardy, que es una física teórica, unos libros bastante espectaculares sobre este pormenor. Del otro lado, un señor como Costa de Borgard, que es otro físico teórico, trabaja sobre la reversibilidad del tiempo, o sea que el tiempo transcurriría por lo menos en dos direcciones, lo cual ya pone muy en peligro las posturas drásticas que prohíben el hecho de recibir información como una resaca del futuro, y que también ponen en pregunta de que si nuestra conciencia limitada al presente activo o al pasado adquirido realmente sea algo digno de fiabilidad. Puede ser muy bien que nos impedimos de saber cosas para no alterar la estructura todavía frágil de nuestra investigación. Puede ser. ¿No será que faltan esos empalmes que hablábamos al principio, que no están todos, digamos, integrados, todas las funciones no están actualizadas? El ranacuajo que fuimos cuando empezaron a aparecer los primeros anfibios arrastrándose en el borde del océano primordial, podía ser que soñaban de pájaros. Sus pares los trataban de locos. Eso que dice Sibila es muy provocativo, porque cuando estudiamos el cerebro y vemos algo que no encaja bien, en que decimos que es un resto evolutivo de épocas pasadas. Pero es que lo que dices es muy bonito, porque puedes decir que es que a lo mejor hay partes del cerebro, o incluso del cuerpo humano, que no encajan muy bien, pero no porque sean restos evolutivos del pasado, sino porque son rudimentos que van hacia una evolución futura. Totalmente. Solamente lo podremos saber dentro de 1000 años. O sea que el Ejemplo. Génesis no ha terminado. Por Bueno, supuesto. da la impresión, ¿verdad? O sea, no hay ninguna razón para pensar que después de tantísimos siglos de evolución esto se tenga que detener ahora, sino que es, Y obviamente... otra de las ha de paradojas de la mente a la que yo quería aludir es que finalmente cuando haya pasado lo que haya pasado, un desastre o una cosa aparentemente feliz, la mente luego es capaz de dar significado, de hacer un último reencuadre, de darle otra manera de verlo que sea más personal y que además a lo mejor a uno le cuadre. Y eso es una paradoja, ¿no? Porque a lo mejor frente a una situación, digamos que mecánicamente en un animal sin una mente desarrollada, el proceso sería un arco reflejo. Si pasa esto, indudablemente pasa esto, digamos el dolor, pues la mente es capaz de transformar el dolor en un significado o transformar un placer. Y en el sueño, cuando el sueño se produce a través de un estímulo externo, Ajá, que tú creas una historia previa claro. a ese estímulo, y ese estímulo aparece como un elemento clave de tu sueño,
Ajá. Sí. Tú construyes el sueño a partir de ese estímulo, pero te trasladas en el tiempo. Claro. Claro. Los trabajos Empiezas de a construir Becker. el sueño desde antes de que se produzca el estímulo. O Eso sabe es. tu inconsciente que se va a producir, o tu mente en esas circunstancias prescinde del curioso, tiempo y sí. elabora Eso. un sueño en el que ese timbre de la puerta es el elemento O estaba almacenada esa fundamental. información, y se ha reactivado como en un holograma que estuviera ya almacenado y que a ese estímulo Ha sido se ha contestado. instantáneo. Pero se ha contestado con información retrospectiva, Pero almacenada. José María, O esa lectura la haces tú después. Claro. Y realmente estás Ujú. Pero eso es dando un de- orden sí. cronológico ficticio a... Sí. Pero ese tema... o sea, hay Ese una tema es cosa, muy curioso. es de Becker que investigó esto en el Maimonides Hospital y después en el Bethesda, pero hay una cosa clara, yo me programo mis sueños, yo tengo unas cuantas cosas que me gustan, por ejemplo, hay unas cosas que pasan en el Antiguo Egipto y que por lo menos 3-4 veces a la semana me pongo en condición y me voy ahí porque me encantan mis viajes nocturnos, cosa muy importante. Hay una infinidad de datos que yo he aprendido experimentalmente dentro de estos sueños y que he comprobado después por lecturas y averiguaciones concretas en el mundo del despertar. Yo pienso que el sueño, ¿sabe cómo dicen los aborígenes de Australia? Que el mundo se fragua en la tierra de los sueños y que cuando quieren saber algo van en la tierra de los sueños para aprender lo que está pasando. Es una cosa En fascinante. muchos pueblos. Claro. Sí, bueno, Incluso hay en los... disciplinas concretas, ¿no? Creo en esto. Hay gente que lo hace Bueno, sistemáticamente. yo lo hago ¿verdad? sistemáticamente, pero no es una disciplina. Es No que, solamente... ¿Cómo haces la preprogramación? muy sencillo, como tengo una memoria bastante organizada, vuelvo a recuperar ciertos datos de sueños anteriores, los cojo, no intento conectarlos, solo que intento A medio disolver... terminar. Claro, intento disolver una actitud crítica, que sería ponerlos en orden, y dejo que me invaden. Cosa que hace que no hay momento en el cual pierdo conciencia y me pongo a soñar como si hubiera un corte, sino que se establece una continuidad. Y estoy al mismo tiempo durmiendo, soñando, y estoy en mi habitación de manera totalmente consciente al mismo tiempo. Está Y es una dormido. experiencia muy, muy, muy agradable, Ajá. además de todo. ¿eh? Tú estás hablando de revivir sueños pasados estando despierto. Ah, no, se siguen, es como una serie americana, vamos, es que yo tengo sueños que estoy en el episodio 2000 y pico, peor que las series brasileñas. No, se sigue, o sea que no es una cosa fija, repetitiva, no es una colección, Es una continuación. es una continuidad, sí. Pero ¿qué es lo que te sugiere eso? Me sugiere de que no estamos viviendo solo la vida que vemos y que pensamos. Bien. Pienso que tenemos una existencia mucho más extendida, tanto en el tiempo, en el espacio y probablemente en otros sectores que aún no conocemos, y que solo limitamos entre dos momentos fisiológicos, el nacer y el morir, pues una experiencia que más o menos se puede controlar con intercambios, porque la palabra clave en todo lo que hemos dicho hasta ahora es que cuando hablamos de mente, hablamos de cosas transmisibles o intercambiables, pero la experiencia íntima es una cosa que no por necesidad tiene que intercambiarse o transmitir o pasar a otro, con lo cual habría que bien diferenciar lo que llamamos mente, que es un conjunto de conocimientos que se pueden conceptualizar y formalizar, y la vivencia que a lo mejor no tiene palabras para expresarse. Y yo tengo recuerdos neolíticos que me encantan, y yo pienso que el paraíso perdido es hace unos 30 o 40 mil años atrás. Porque es que eres muy mayor ya. Hombre, claro, y charlón. Lo que contabas del sueño es interesante. Lo que se podía desprender de ahí es que hay una serie de vidas no conscientes que estás viviendo. Y tú lo que haces es, bueno, pues voy a ver el capítulo de hoy, pero de algo que ya está, Sí. que está sucediendo. Pero según Olivier Costa de Borregar, igual yo soy el sueño de futuro de un egipcio que está durmiendo. Sí. Bueno, Esto ya entramos en zonas... Otro tema que quisiera lanzar es si las disciplinas intelectuales o místicas pueden modificar en profundidad las funciones del cerebro. Las sistemáticas estas... yo eso lo sé. ¿Sí? Lo sé porque está estudiado. Está estudiado en meditadores. Está estudiado desde hace unos cuantos años. Hay gente que se dedica a estudiar el funcionamiento cerebral de personas que están practicando una técnica de meditación determinada durante cierto tiempo. Y entonces se ve que hay varias funciones que se modifican. No Por son- ejemplo, Por ejemplo, el ritmo eléctrico cerebral. Yo recuerdo con Fernando, ¿te acuerdas? Hace pues es unos 14 años en el hospital psiquiátrico que estuvimos haciendo medidas electroencefalográficas. Sobre el pulsado. high. Pero vino por escúchame, ahí. lo más Entonces, no solamente el se trazado- modifica durante,
el momento de la meditación, sino que en individuos que llevan ya un tiempo crónico, que generalmente se calcula que vienen a ser 6 meses, por lo menos de una técnica que se llama el entrenamiento autógeno, se calcula que 6 meses de práctica continua marca la diferencia en la que las modificaciones cerebrales se hacen más o menos permanentes, no solamente durante el estado de concentración, sino que lo que sea que se modifique, se modifica. Sí, hablas de la técnica de Schultz. La técnica de Schultz, por ejemplo, la reactividad neurovegetativa, que se asocia con funciones fisiológicas medibles. No, esto me lo tienes que contar mejor. ¿Sí? Bueno. No, esto de la actividad neurovegetativa que se asocia, hasta ahí lo he entendido. A partir del que se asocia, ya me he perdido. O sea que... Problemas psicosomáticos en relación... O sea, que lo cuentes de una manera que yo lo pueda comprender. Te lo voy a explicar de otra forma. El que es que antes me preguntaste cómo se había medido, algunas medidas. Sí. Que es que no solamente es el electroencefalograma, sino que todo nuestro funcionamiento corporal depende de 2 sistemas, simplificando mucho las cosas. Un sistema se encarga de acelerarnos y otro sistema se encarga de enlentecernos. Entonces nosotros estamos en nuestro punto cuando los sistemas están equilibrados y bien sintonizados. Si uno se precipita mucho, generalmente es el sistema acelerante el que se precipita, entonces estamos nerviosos, tenemos palpitaciones, tenemos ahogos, podemos tener desmayos, sudamos, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, la práctica de estas técnicas, una de las funciones o efectos fisiológicos que produce es que el sistema acelerador lo reduce, pero no solamente lo reduce durante el momento en que se está haciendo la concentración, sino que lo reduce de manera persistente después de un tiempo. En sujetos que ya están debidamente entrenados, son capaces de mantener esa reducción y el equilibrio entre los 2 sistemas, el que acelera y el que reduce, se vuelve mucho más fino y mucho más exacto. ¿Te gusta así? Sí, no, te lo digo porque usáis palabras a veces más técnicas, sí, así los que no estamos dentro. Te puedo dar de un vuestra ejemplo muy disciplina. concreto. ¿Sabes cómo calmo a los ejecutivos un poco así que me llegan? Les hago hacer el entrenamiento al parto sin dolor. Sí, con la respiración del perrito, etcétera, etcétera, pues increíblemente. Cuando esos señores que están ahí manipulando mucha gente, responsabilidad, dinero, que están como bombas atómicas, hacen el entrenamiento al parto sin dolor, es que la calma que consiguen es absolutamente increíble. Además se les aclarece la mente, se les ponen las ideas en orden y es una forma muy reducida del training autógeno de Schultz. Sí. Exactamente. También mejora la capacidad de integración de ideas. La misma función que hemos visto en los sueños. Los sueños cumplen una función de integración. Hay muchas ideas muy buenas que a la gente se le ocurren dormidos. Curioso, ¿verdad? O sea, que la mente trabaja horas extras y que incluso cuando estás dormido estás teniendo buenas ideas. En los estados de concentración también mejora la integración de informaciones aparentemente inconexas, de repente se ponen juntas y se saca una conclusión que en el estado habitual, consciente de pensar con mucho esfuerzo, no se te hubiera ocurrido. O sea que podíamos llegar a la conclusión de que se puede llevar a cabo determinados sistemas, por lo cual tú eres más inteligente. O sea, aumentas el rendimiento del cerebro, pero en positivo. No. Pues a ver. Bueno, verás. Hay algunas cosas. Es que las técnicas de relajación en cuestión técnica, y yo creo que sin técnica, el tomarse las cosas apaciblemente y sin agobiarse demasiado, eso mejora la capacidad de integración de la información que ya tenemos. Eso es una cosa. Pero eso no es ser más inteligente, eso es ni siquiera ser más listo. ¿Eso qué es? Es dejar sitio. Eso es sacar el sentido de las cosas que ya sabes. Sí. Y luego hay otra cosa distinta, que es acerca del desarrollo de la inteligencia. El desarrollo de la inteligencia depende, en cierta forma, del desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro depende, en cierta forma, de la cantidad de estimulación externa. Por ejemplo, un niño de hoy, que tiene tantísima y tan variada y tan rica estimulación desde pequeñito, comparativamente con un niño de hace mucho tiempo que no tenía ni televisión, ni viajaba, ni tenía un ambiente, posiblemente desarrolle su cerebro más deprisa. Lo que ya no sabemos es si eso va a ser más inteligente, va a ser una inteligencia mejor o Esto es un peor. tema que a mí me interesa mucho, pero tengo la impresión de que lo que está pasando es un poco diferente. Antes los niños desarrollaban una capacidad de integración de datos constantes, si quieres la cronicidad de las informaciones. Y ves que ahora los niños desarrollan la capacidad de integrar
muy rápidamente datos que tienen una vida muy corta y que no se quedan. O sea que la capacidad de olvido de un niño de hoy es 10 veces mayor que la de un niño de antes sin esta sobreestimulación. Con lo cual reduce siempre a la misma cifra o equilibrio la relación entre datos que entran y datos que se mantienen. Es cierto. La capacidad de adecuación a estímulos ultra rápidos está muy bien estudiada por diversos ejércitos del mundo, entre otros el americano, que está pensando en dar a sus soldados preparados que incluyen pues tirosina, tiramina, etcétera, y a veces serotonina para tranquilizarlos después de asaltos, para que estén capaces de tener reflejos súper acelerados. Y se conoce muy bien la investigación sobre el tabernantes iboga, la famosa ibogaína, que descubierta a raíz de las grandes exploraciones inglesas en África el siglo pasado, que permite a la gente trabajar sin parar 70, 72 horas, descansar muy pocas horas del orden de 6 a 8 y volver a reanudar sin efectos secundarios, cosa que se dirige hacia resultados, por ejemplo, de Michel Siffre en aislamiento en cuevas, que de repente, en vez de un ciclo de 24 horas, que es un consenso social, aparece un ciclo a veces de 70 y 80 horas de actividad sin daños orgánicos. La cosa es que estamos lo más de veces sometidos a una especie de costumbre. Decidimos de que hay una hora para tener hambre y una hora para dormir. No es evidente. Y hay que diferenciar el ser social del ser solo. Lo mismo que la conciencia ensimismada, las experiencias de Lili, solo se ocupa de sí misma y como no tiene motivos para ocuparse de algo externo, se pone en un estado muy similar a los niveles buscados en el Zen con el Satori, este momento de colapso conceptual que hace que la experiencia se sustituya a su lectura. Y creo que esto sí es una cosa importante. Los niños no son más listos, reaccionan más rápido. Pero el niño de antes podía saber que iba a llover dentro de 6 horas. El de hoy tiene que mirar la tele para saber el parte meteo. Eso es cierto. Yo quería preguntaros también otra cosa. ¿Por qué a mayor información y mayor conocimiento intelectual no se corresponde en absoluto un mejor comportamiento? Ya sé que no tiene nada que ver, pero parece que la gente que tiene, pues yo qué sé, más cultura, que está más abierta al mundo, tiene que tener una mejor comprensión de las cosas y por lo tanto, pues efectivamente un mejor comportamiento. Y parece que esto no sucede. Que lo que parece es que el conocimiento implica probablemente cambios de comportamiento y muchas veces el comportamiento correcto es el comportamiento mismo, el mismo que estaba haciendo. El libro del Génesis empieza con un momento en el cual el aumento del conocimiento quita una bondad moral, o sea que hay una paradoja con lo que significa acercarse a lo nuevo, asimilarlo y transformar la conducta. Claro. Otra razón es porque la gente que sabe mucho ha pasado tanto tiempo estudiando que no ha tenido oportunidad de establecer relaciones humanas razonables y entretenidas y positivas. Lo digo medio en broma, pero pues es cierto, te das cuenta. Saber mucho no quiere decir vivir mucho. Y conocer mucho no quiere decir haber tratado a mucha gente y saber cómo se trata a la gente. Pero sabe una cosa, si realmente estamos hablando de evolución, en el sentido del mejorar, aumentar y calificar cada vez mejor, pues tú te crees que, por ejemplo, sabemos que los pájaros son los descendientes de los peces antediluvianos, ¿no? Tiene una cosa, los pájaros nadan muy mal. O sea que desde el punto de vista de los peces, los pájaros son unos peces abominables. Creo que el sistema de referencia se tendría también que adecuar, porque en lo que planteó Sibila había una paradoja, pero que era ya un fallo de planteamiento. Porque si efectivamente estás en una zona de parámetros fijos, evolucionas, contemplas otros parámetros, los comportamientos que nacen de esta contemplación no se pueden aplicar a los anteriores. O bien se tendría que quitar todo un montón de comportamientos de esta persona de la cual hablaba para poderla hacer entrar en el cuadro anterior, a condición de que se mantenga. Por ejemplo, es otra historia. fíjate otra cosa, hablando de lo que tú decías, la relación entre el conocimiento, la cultura y el ser buena persona, ¿no? Sí, bueno, y un comportamiento correcto. Bien, un comportamiento correcto. Una de las esencias del comportamiento correcto, de lo que llamamos una buena persona, es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. Técnicamente lo que llamamos la empatía, la capacidad de sin palabras y sin nada tener una sensación en el corazón de lo que está experimentando a otra persona. Si quieres puede ser un ejemplo de telepatía o puede ser un ejemplo de capacidad de leer de los gestos mínimos lo que otra persona está viviendo en ese momento, etcétera. Eso es esencial para querer a la gente, para que la gente te quiera. Fernando hablaba de resonancia, comentabas antes, ¿no? La capacidad de resonar Sí, con el... yo creo que Pero estamos fíjate una cosa, mezclando déjame ahí conceptos. que te termine la cosa. Es que sí. precisamente la gente que tiene más amor al conocimiento, hay
de todas clases. Filósofos, Pero hay un entonces. tipo, no, hay un tipo importante de gente que tiene amor al conocimiento, que es gente que es muy racional. Es muy racional en el sentido de que da valor sobre todo a las funciones intelectuales, da valor sobre todo al pensamiento, no da valor al corazón, no da valor al Eso no sentimiento. eso no implica Y no son cultura. empáticos, y son muy conocen muchas cosas. Eso significa erudición. Exacto. Pero es que estamos mezclando esos dos. Sí. Cultura es más una actitud, está mucho más cerca del humanista, que tal vez sepa de muchas cosas muy poco, sin haber profundizado en ninguna de ellas. Pero eso le da una actitud en la vida en la que probablemente esté implícito eso que comentaba Sibila, una mejor resonancia, una capacidad de empatizar, pues porque no le cuesta ningún trabajo, porque Claro. esa actitud lleva implícita también la sensibilidad. Cosa que en el que acumula conocimiento no tiene por qué estar necesariamente. No. Es más, probablemente De hecho, el suele no conocimiento implique una limitación, Sí. no en la materia a conocer, que ahí sí profundizas, pero tú lo comentabas antes también, eso te hace dirigirte vectorialmente en un sentido, hacer de tu vida una especie de pasillo más o menos estrecho por el que te mueves, vas conociendo cada baldosa que pisas, pero lo que hay fuera de ese pasillo escapa a tu percepción Sí. y te está limitando. Hay un cuento corto que a mí me encanta, te lo voy a contar muy rápido. Es un señor muy sabio que vive en una pequeña aldea al final del siglo pasado y cuida el ganado durante el verano en los montes, ¿no? Y una noche, sobre las 9, deja su ganado ahí y empieza a bajar hacia el pueblo. Cuando llega, son las 4 de la madrugada y ha nacido un niño. Él lo había olido, porque era un sabio, su mente efectivamente había abarcado mucho más. Con lo cual entra, felicita a todo el mundo, etcétera, etcétera, te paso los detalles, llega a la cuna, coge el niño, lo mira de guapo que es y le tuerce el cuello. Horror. El niño se llamaba Adolf Hitler. ¿Cómo juzgas esto? ¿De buen comportamiento o de mal comportamiento? Esto Desde es la perspectiva del una niño, cosa... o- No, es que quiero decir de que la posibilidad de juzgar de manera real las implicaciones de un acto o un comportamiento implica necesariamente el conocimiento de la totalidad de los parámetros en juego, cosa que evidentemente no ocurre, con lo cual son siempre unas opciones, pero sometidas a muchas críticas Estamos potenciales. hablando dentro de lo que es andar por casa, ¿no? Estamos hablando de un gran conocimiento. Ese camino lleva obligadamente a la desafección, es bueno, el conocimiento con profundidad implica, bueno, desconectarte de esos afectos normales. Desde un punto de vista humano, eres inhumano, eres, bueno, no recomendable, eres algo negativo o algo malo. Desde un punto de vista más trascendente, más importante, acercándote a ciertos niveles a ese hombre con mayúscula que planteabas, es un camino en solitario. Si tú estás condicionado por familia, por amigos, todo eso es un hándicap en el momento de evolucionar. Pero estamos hablando dentro de unos términos coloquiales y lo que... Sí, pero lo que con quería decir cultura, es que había conocimiento, aprender para aprender a saber, Claro. y el aprender real para mí que es aprender a aprender, que es una capacidad a integrar lo desconocido y no un arte de organizar lo que ya sabes. Eso está bien. Ese es. Otro tema que quería plantearos es si verdaderamente hay un poder de la mente, hay poder mental, desde vuestro punto de vista científico, ya prescindiendo casi de experiencias, o sea, se ha podido constatar Que ahora evidentemente... que no nos hemos aclarado bien de lo que es la mente, quieres que además sepamos Sí. lo que es el poder. Exactamente, exactamente, es que los he traído para exprimiros. Bueno, parece ser que efectivamente existen fenómenos que todo el mundo puede ver, o casi todo el mundo en ciertas condiciones, que escapan a las habituales limitaciones que ponemos para entendernos a lo que es el cuerpo, la mente, etcétera. Si yo hago esto, no voy a coger tu vaso, ¿no? Porque mi brazo se para aquí, tu vaso está allá. Sin embargo, por ejemplo, hay la ninaculagina, etcétera, que mueven cosas sin contacto físico. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen un poder? No. Quiere decir que muy probablemente la capacidad de mover cosas no se para donde se para la piel. O sea, es que es en la lectura de las cosas que hay algo que decir. No es que tenga un poder, no es ningún poder el que yo mueva mi mechero. Ahora, si evidentemente hablo con gente que vive así porque su cultura le hace un tabú, yo tengo un poder. Y pienso que habría que abrir los ojos con mucha tranquilidad y no dejar pie a ningún tipo de fantasmada o de charlatanería que empezaría a implicar problemas o cosas más misteriosas aún, para explicar una cosa que al final se puede contemplar. Yo creo que muchas veces la sabiduría consiste a constatar sin juzgar, porque siempre si se espera lo bastante aparece un orden
en las cosas. El gran drama es de intentar siempre poner un juicio prealable a cada paso. Hay que esperar, es como la pesca, ¿sabes? No es poner el corzo en agua que coge el pez. Pero lo que plantea es que probablemente estemos siguiendo un camino, no ni malo ni bueno, pero contrario a ese planteamiento, que es el que estamos siguiendo intelectualmente y técnicamente, y que ese tipo de capacidades estén implícitas en el cerebro, en la mente, pero que no se desarrollan porque no hay necesidad. Claro. Aparte de ese cuento, de ese cuentito que ponía Paules en El retorno de los brujos, por eso yo lo he vivido con un chamán peruano, con el tuno. Este hombre hacía la limpia con el cuy a sus enfermos, el cuy es el conejillo de Indias, y luego después vivo lo despellejaba, lo destripaba y miraba las vísceras para ver la enfermedad que tenía su paciente, y yo le comentaba, bueno, pues ¿por qué hacer eso? Y lo que él me dijo es, porque no tengo un aparato de rayos X. Su capacidad había sustituido, si nosotros tenemos esa prótesis que es el aparato de rayos X, no necesitamos desarrollar esa capacidad. Sí. Si tenemos un teléfono, no desarrollamos una capacidad Lo de Haití, empática. de la Ungan, que dejó de hablar utilizando el árbol, ¿conoce la historia? Entonces le preguntó, ¿por qué? Dijo, claro, ahora hay teléfono. Claro. Hombre, es verdad. Eso lo he contado por Pero, sí, pero hay una cosa genial que a mí me encanta. Si tú miras el imaginario europeo, para limitarnos un poco, de los últimos 1000 años, te vas a encontrar de que el hombre soñó volar, tenemos aviones, soñó hablar a distancia, tenemos teléfono, que era el sueño de Jean Tritem, soñó tener espejo mágico para ver lo que pasaba en otro sitio, tenemos televisión, etcétera. O sea que parece ser que todos, como era el inicio de lo que decía, todas las cosas imaginadas por el hombre son como sombras o resacas venidas del futuro y que anuncian cosas que serán, no serán como las recibimos, pero serán. Y vuelvo a insistir en esto, hay que decir a la gente que el mundo es gigante, que no sabemos nada, que todo es posible, todo es factible, que en realidad esta idiotez de decir todo está descubierto en un mundo ya viejo, no tengo nada que hacer, es una solemne tontería. Pero es una actitud ante la vida que además envejece, quiero decir, porque Claro. una de las cosas curiosas es que a medida que uno se hace mayor sueña menos. Entonces una de las maneras que te estabas propugnando antes era más se sueña, más joven se mantiene el Por cerebro, supuesto. porque el cerebro de los recién nacidos mantiene mucho más sueño de soñar Y que hay el cerebro de los Y ancianos. hay otro dato más, soñar es ir adelante, pero date cuenta que la gente dice siempre, más se envejece, más pasa rápido el tiempo. No es verdad. La cosa que cómo funcionamos hacia atrás, para un niño de 2 años, un año es la mitad de su vida, y para un señor de 50 es una 50ª parte. La proporción es tan ridícula que ya parece que vuela como el rayo. Si se aprende a soñar, ya se vive cada año como el recién nacido. Esto sí es importante. Otra cosa que quería preguntaros es si las actuales investigaciones, porque aquí a mí me da la impresión, aunque he leído poquísimo sobre el tema, es que se llegan a conclusiones que parecen más de Oriente que de Occidente. O sea, se parece mucho más a las antiguas teorías tántricas o... A las Tuatán de Irlanda también, También, para hablar también, de Occidente, sí. es que hay una gran fascinación del exótico. El exótico siempre está al este, extrañamente, pero probablemente porque el Atlántico era mucho más ancho que las llanuras de Eurasia. Pienso que de todas maneras, en todos sitios, permanentemente, el hombre ha soñado lo mismo, porque si te coges los textos de etnografía de etnólogos, te das cuenta que se tropieza con las mismas historias. El corpus de datos reunidos está más significativo en Oriente porque ha habido un trabajo de compilación. Sí. Pero este trabajo de compilación, si lo ejerce sobre civilización céltica, sobre los líguros del Pirineo, o sobre la cueva de la Pileta, los comportamientos que le corresponden, se encontrará probablemente con lo mismo. La intuición del más allá y del más acá, que es el fundamento de la angustia humana y el fundamento también de la investigación, del buscar y del progreso de los conocimientos, es constante. Y no puede haber, en ese ejemplo que estabas poniendo, una separación entre lo que llamamos Oriente y Occidente, y estamos hablando de dos filosofías, de dos formas de contemplar la vida totalmente distintas. No puede haber un distinto funcionamiento del cerebro. Es decir, en esta cultura, por eso que te comentaba antes, desarrollamos técnicas para conseguir objetos. El final es el mismo, obtenemos el mismo resultado. Establecemos una comunicación o contemplamos una radiografía y podemos establecer un diagnóstico. Y en cambio en Oriente no ha ido por lo técnico,
la actividad cerebral o la actividad mental ha seguido otro camino totalmente distinto, Sí. Lo que con la dicen en la- aparición de estaba capacidades que nosotros no utilizamos. Sin embargo, estaba pensando yo que así como la gente actualmente en Occidente se está buscando y volviendo a esos modos de pensar y a esas técnicas clínicamente, cada vez utilizamos más técnicas relacionadas con la meditación, que son un gran avance que en Oriente conocen hace miles y miles y miles de años. Y sin embargo, la gente más avanzada en la India, ahora, a lo que se dedican, es a la técnica. Y lo que estudian y lo que quieren aprender es el modo occidental. Puedes decir una cosa, que es que no solamente es eso, sino que es que además los dos son necesarios. Que Son procesos circulares. Que hacen falta los dos procesos. Y entonces, Lo que plantea tú buscas Sibila- siempre el que no tienes. O mejor dicho, te das cuenta que el que no tienes es muy bueno, porque como no lo tienes te hace falta. Pero eso no quiere decir que tú tengas un error teniendo el que tienes. Quiere decir que Pero te falta uno. está flotando aquí en lo que dice Sibila, en lo que comentaba antes André, y Sibila creo que lo plantea pues por el camino que está siguiendo la física de vanguardia y desde Swedendorf hasta pues por los trabajos de Rödinger y toda esta gente. Hay como un camino de la física que empieza a enlazar con la filosofía. Sí. Tú comentabas eso, bueno, había una contemplación, habíamos hecho una especie de mito de la contemplación objetiva de la realidad a través de la investigación. Y luego nos damos cuenta de que el que investiga forma parte de eso y altera el resultado. Sí, sí, sí. de Que esa el hecho investigación. de observar cambia. Se está Sí. viendo eso dentro de una sociedad tecnificada que había hecho una especie de énfasis en lo racional, Eso en lo es, metodológico, en lo aséptico, y empieza a darse cuenta de que no de que estaba equivocado, sino de que eso mismo le está colocando hacia el extremo contrario, le está llevando hacia el otro lado. Y tú planteas ahora que en Oriente se está produciendo justamente lo Claro. contrario. Sí, no, hay una cosa importante. En Japón, imagínate, Sí, desde sí, sí, un imagínate, primer momento fíjate. de Japón de hace 100 años, cuando eran incapaces de entender lo que era una fábrica. Cuando trasladaron las primeras fábricas de aquí, copiaron incluso con ladrillos. No había ladrillos en Japón. Fabricaron ladrillos para que se pareciera, pero el sistema de pensar ellos la fábrica hizo que en las primeras fábricas fuera absolutamente desastroso. Después de muchos ensayos ya se han mentalizado, pero muchas veces en Japón ahora están perdiendo los papeles, y lo que nosotros buscamos en Japón, como lo oriental, en Japón ahora mismo es casi una rareza que se cultiva, pero mucho menos que aquí los toros, quiero decir. ¿Sabes? Hace muy poco tiempo que uno de los investigadores de la Fundación Jagadish Chandra Bose en Delhi, Sir Jagadish Chandra Bose, fue el que investigó sobre la sensibilidad de los vegetales, etcétera. Hizo estudios en Oxford y en Inglaterra y pues volvió a India. Y este hombre decía que, claro, ahora se estaba dando cuenta que todo lo que ha ido a aprender en Heidelberg y en Oxford lo estaba encontrando de una forma mucho más sutil en las actuales traducciones que se hacen de los viejos textos de comentarios del Rig Veda y del Yajur Veda concretamente, que se han encontrado descripciones de aparatos que probablemente ya existieron. Pero esto plantea un problema más amplio, que es el de los famosos ciclos de civilización que aparecen, desaparecen, etcétera. ¿Tú te acuerdas la historia de las pilas eléctricas de Bagdad, que se encuentran cuando hacen los desagües y que pasan, me parece que 20 y tantos años como objetos del culto? Estamos frente a un legado del pasado que no llegamos a entender, porque solo entendemos lo que es conforme con lo que hemos decidido que era justo o verdadero. Cuando Gusmão en Portugal hace volar su avión en 1722, me parece, cuando llega al resto de Europa se dice que es una fantasmada. Sin embargo, ahora sabemos que efectivamente lo había hecho. Es que la cosa es que hasta hace muy poco tiempo la gente vivía en un ambiente muy limitado. Las guerras, por ejemplo, existieron porque no había radio disponible. Ahora vivimos en un mundo en el cual recibimos información de Australia, etcétera, casi en el acto, lo cual hace que pienso que hay un factor enorme que ocurrió hace poco tiempo, que durante 24 horas casi la totalidad del planeta fue escuchando la misma música, fue el concierto de Mandela. Que esto implica una actitud de captación de un dato común por
la casi totalidad de la humanidad, sobre todo la humanidad joven. Esto está haciendo aparecer nuevas estructuras en el inconsciente y abre nuevos comportamientos. Creo que la diferenciación este-oeste a la hora de los aviones intercontinentales es un proceso totalmente obsoleto, porque ahora mismo, además, hay que apuntar que hay mucho más sabios orientales en Occidente que en Oriente. Sí. Esto no olvidarlo nunca, y que hay mucho más gente que sigue caminos de investigación de tipo oriental, entre comillas, en Occidente que hay. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos todos a aprovechar de lo mejor de cada uno, y esto me parece perfecto, pero no pienso que haya que establecer una especie de frontera rígida entre los espirituales y los materiales, etcétera. Volvemos al inicio de la discusión. Lo que debe bueno, ser, mente y cerebro van conjuntamente. Volvemos al principio, volvemos a otra cosa además, que es que lo que es probablemente más difícil es el cambiar de una mentalidad a otra, es decir, la flexibilidad que necesitas para estudiar temas que son totalmente distintos, que no solamente es una metodología,